Bien, hermanos, como les dije, continuamos la serie de las 7 trompetas en su quinta parte. Lo que yo pensé que podía ser 3 temas se ha extendido a 5. Y hoy vamos a estudiar los 2 testigos. Todo esto lo podemos encontrar en el capítulo 11 de Apocalipsis. Los invito a todos a tomar su Biblia y a abrirla en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y primeramente lo vamos a estudiar hasta el versículo 14. El versículo del 15 al 19, que se refiere a la séptima trompeta, lo tocaremos al final. Y dice Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 1. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego en la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron glorias a Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Antes de proseguir, les quiero hacer una referencia, y es que vamos a tomar 2 puntos de vista. El primer punto de vista lo pueden encontrar en el libro de Apocalipsis, Diccionario Adventista. Ahí está más o menos toda esta explicación, porque es la posición oficial de la Iglesia Adventista. Pero hay una segunda opción que es la que yo quiero compartir con ustedes, que es la que yo voy a hacer más énfasis. Por lo tanto, a esta primera parte, independientemente que voy a darlo todo, casi versículo por versículo, pero sí voy a ir adelantando bastante rápido para tener tiempo y hacer énfasis en la segunda parte para poder entender mejor. Bien, en el estudio anterior vimos el Apocalipsis 10 y vimos el librito en mano del ángel, y terminó diciendo Apocalipsis 10:10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora Dios, después de que este pueblo, este remanente, tuvo un chasco y está con dolor de vientre, según dice la palabra de Dios simbólicamente, le da una misión a cumplir. Imagínense cada uno de ustedes, después de pasar un mal momento, de sentirse débiles, de sentirse desilusionado, de sentirse chasqueado, y que ahora te digan, bueno, ahora tómate la rienda porque ahora es necesario que te pongas a trabajar. Es necesario que otra vez vuelvas a profetizar a muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. La pregunta es, ¿con qué energía, mi Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso es algo importante que nosotros vamos a entender hoy. Antes, la palabra de Dios no está dividida en capítulo y versículo. Y le continúa el capítulo 10, versículo 10, le continúa el capítulo 11, versículo 1. Y que dice, entonces al profeta dice que le fue dado una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La primera pregunta es, ¿qué significa medir?
casi todos nosotros, si alguien nos pregunta qué tú crees que significa medir, pues tenemos una respuesta muy sencilla, aunque la palabra de Dios nos lo va a explicar. En Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, Jesús le dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Qué nos está diciendo Dios? Jesús nos está diciendo que medir es sinónimo de juzgar. Cuando nosotros medimos algo, estamos juzgando algo. Recordemos que Apocalipsis 10 termina con un chasco y sabemos que ese chasco se cumplió en 1844 y que realmente ellos esperaban la segunda venida de Cristo y Cristo no vino. Y al no venir Cristo, eso quedaron chasqueados. ¿Y qué fue el acontecimiento que sucedió? Bueno, simple es que Jesús había pasado al lugar santísimo comenzando un nuevo ministerio, es decir, el día de la expiación o día de juicio. Por lo tanto, a partir de 1844 comenzó el juicio de Dios. Por eso es que al profeta se le da una vara para medir. Ahora, ¿todos van a pasar por el juicio de Dios? Sí, todos vamos a pasar por el juicio de Dios, pero no todos en el mismo momento. Y eso lo vamos a entender hoy. ¿Quién es el que juzga? Recuerda que Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros a veces nos sentimos como Dios juzgando a los demás. Pero Dios nos dice que el único que puede juzgar es Dios. Nuestro juez es Dios y nuestro abogado defensor es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la norma del juicio? A veces a nosotros se nos olvida un poquito. Si Dios va a juzgar, pero siempre tiene que existir una norma para el juicio, a través del cual podemos ser juzgados. Y esa va a ser la ley de Dios. Si buscan en Santiago 2:12, y me gustaría que lo lean, y miren lo que Santiago dice, 2:12. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Que vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Esa va a ser la norma del juicio de Dios. Ahora, ¿cuándo fue que comenzó el juicio? Ya todavía hemos hablado. Sabemos que el chasco fue en 1844. Cristo no vino, pero realmente lo que comenzó en 1844 fue el juicio de Dios. Así que el juicio comenzó después del chasco del 22 de octubre de 1844. Ahora la pregunta, ¿quiénes son los que serán juzgados? Porque la palabra en Apocalipsis 11:1 dice, entonces mide, fíjate qué interesante, o juzga el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es decir, los que van a ser juzgados van a ser los que están en el templo de Dios. Aquellos que por la fe entraron al santuario celestial donde ministra Jesús. Los que han aceptado a Jesús como su Salvador alguna vez en su vida. Y la pregunta que podemos hacerle es, bueno, si yo acepté a Jesús, ¿por qué voy a pasar por un juicio? Bien, lo primero que tenemos que ver es si nuestra confesión de fe ha sido genuina o no. Yo puedo tener una confesión de fe de que yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero la pregunta es, ¿ha sido genuino o ha sido una falsificación de confesión de fe? Y eso es lo que se va a estar juzgando. Por eso es que el juicio que comienza en 1844 solamente va a ser juzgado todos aquellos que alguna vez han aceptado a Dios como su Salvador y su nombre fue escrito en el libro de la vida, para ver si permanecen en el libro de la vida o al final serán borrados del libro de la vida, porque su confesión de fe no fue genuina, no fue verdadera. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Es decir, no van a juzgar a quienes, a todos los que se quedaron fuera del santuario. Aquellos que no entraron al santuario por fe en Cristo Jesús, ¿qué le va a pasar? Bueno, ellos no van a entrar en el juicio. Porque ellos dicen, ¿y quiénes son estas personas? La Biblia los identifica como aquellos que son gentiles. Y estos gentiles dicen que hollarán la ciudad santa 42 meses. Sabemos que el papado tomó su trono y autoridad en el 538. Eso lo estudiamos en los estudios anteriores y sabemos que su poder duró por 1260 años. 42 meses son lo mismo que 1260 días o años, que terminó en 1798, cuando el ejército de Francia entró en Roma y tomó preso al Papa Pío VI, el cual murió en el destierro en el año siguiente, en 1799. En todo este tiempo, la bestia
tuvo poder, trono y grande autoridad, según dice Apocalipsis 13:12. Sigan ahí conmigo en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo por versículo, y el versículo 3, y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Este es el mismo tiempo, periodo, donde el poder papal persiguió al pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios era un remanente que quedaba escondido en las montañas, perseguido, encarcelado, muertos muchos de ellos. Eso sabemos la historia en toda la Edad Media. Sabemos todo desde que se inauguró la Santa Inquisición, que de santas no tenía nada, para perseguir a los supuestos herejes. Lo que hacía era perseguir a aquellos que se oponían a la doctrina de la iglesia. Hay quienes creen que la Iglesia Católica es la madre de las iglesias, pero la palabra de Dios nos enseña que la Iglesia Católica es el poder perseguidor del pueblo de Dios. Dice que son los gentiles, se comportan como gentiles, y se le dio poder durante 1260 años, desde el 538 a 1798. Y estar vestido de cilicio significa en duelo. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, eran muertos por la persecución. Dice, cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en la fortaleza de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. Vestidos de saco significa estar de luto. Esto es correcto, todo esto es histórico, todo esto se puede comprobar. Solamente tiene que investigar un poco cómo fueron perseguidos el pueblo de Dios durante todo este periodo sangriento de 1260 años. Dice que estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estos dos testigos representan, según el Salmo 119, 105, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces son los dos candeleros, son los dos testigos. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que ya vino, tal como fue predicho por los símbolos y la profecía. La misión de los dos ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. La palabra de Dios en Zacarías 4, 2:6 y 12:14 se dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Capítulo 11, versículos 5 y 6 de Apocalipsis. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas que convertirán para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos da las sentencias. Advierto a todo el que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad que se describe en este libro. Aquellos que quieran quitarle poder a la palabra de Dios o quieran añadirle algo a la palabra de Dios, pues se quitará su nombre del libro de la vida o se le añadirán las plagas que están escritas en esta palabra. Se concluye que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento y que debemos ser fieles a la palabra de Dios. Dice, Pedro había expresado la verdad, que es el fundamento de la fe de la iglesia. Y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Dijo,
A ti daré las llaves del reino en los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos son la palabra de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Estas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Y esta es la interpretación que le damos al versículo 5 y 6. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice, el periodo en que los testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir la obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? Bueno, después que terminó en 1798, sabemos que hubo un poder ateo que fue el que le dio la herida mortal a la bestia en 1798, hizo y luchó contra la palabra de Dios. Este dice el poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. Y esto es pura verdad, eso está en la historia, todas las cosas que hicieron, el culto a la razón, desechando todas las que tenía que ver con la palabra de Dios, persiguiendo a los cristianos. Dice, el culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían las Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas, el día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista en los cementerios se fijaron avisos que se declaraban que la muerte era un sueño eterno. Se negaba totalmente a la palabra de Dios, era prohibida estudiar la palabra de Dios, se quemaron las Biblias, y dice, por eso que dice que sus cadáveres, versículos 8 y 9, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia de Dios vivo. Cuando Moisés se presentaba al faraón, llevándole el mensaje de Dios que dejara salir al pueblo de Egipto para adorar a Dios en el desierto, y faraón tuvo una respuesta con una gran osadía. Mira lo que le dice el faraón a Moisés. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¡Qué osadía! La negación total del Dios del cielo. Esto es puramente ateísmo, por eso que se relaciona a Egipto con esta bestia que sube del abismo. Ahora, la corrupción de Sodoma, la historia de Sodoma y Gomorra la conocemos todo. Al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta de este poder que persigue al pueblo de Dios y persigue la palabra de Dios. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. En resumen, tenemos que el poder perseguidor fue Francia con la Revolución Francesa y su ateísmo y su vida disoluta que tomaron para ir persiguiendo a la palabra de Dios y destruyendo la palabra de Dios. 3 días y medio. ¿Qué significa en profecía 3 días y medio? Todos sabemos que esto equivale a 3 años y medio, porque dice que estarán en las plazas expuestos durante 3 días y medio. Dice que este periodo puede calcularse a partir del 26 de noviembre de 1793, cuando se promulgó un decreto en París para abolir la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando según se afirma el gobierno francés quitó las restricciones impuestas a las prácticas de la religión. Hubo 3 años donde se cerraron todos los templos, se prohibió cualquier tipo de culto en Francia.
También el versículo 11 y 12. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ahora, o sea, al final del periodo, cuando los cuerpos de los testigos estuvieron en sepulcro y expuestos a la contemplación pública, mientras sus enemigos los contemplan, son completamente vindicados. Este ensalzamiento de los dos testigos se ha entendido como un símbolo de la gran propagación de la escritura a partir del siglo XIX. Poco después de la Revolución Francesa fueron establecidas varias sociedades bíblicas nacionales. Las más notables de todas han sido la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, fundada en 1804, y la Sociedad Americana, organizada en 1816. Estas sociedades y otras más hacen circular escrituras hasta 1989 en más de 1907 idiomas y dialectos. En algo más de un siglo y medio, la Biblia, en vez de ser relegada al olvido, como guía espiritual, ha llegado a gozar su más amplia circulación. Es decir, cuando se habla de que fueron resucitadas, es porque realmente a partir de esta época es cuando más se propaga la Biblia. Recordemos que durante toda la Edad Media la Biblia estaba solamente en latín. Son los protestantes cuando empezaron a traducir la Biblia en alemán y otros idiomas que fueron extendiéndose al resto de la población, pero hasta ese entonces solo los sacerdotes podían tener acceso a la Biblia. Ahora, a partir de la Revolución Francesa, comienza una gran circulación de la palabra de Dios por todo el mundo. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron glorias al Dios del cielo. Aquí se refiere y se explica de la siguiente forma. El símbolo de un terremoto se usa repetidas veces en las escrituras para describir la agitación y la perturbación que caracterizan el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Eso lo podemos ver en Marcos 13:8, Apocalipsis 16:18. Es decir, es la conmoción que existe en el mundo previo a la segunda venida de Jesús. Dice que la 10ª parte de la ciudad, ¿a qué se refiere? Recordemos que Francia viene de los francos, que es una de las 10 tribus en las cuales se dividió el Imperio Romano. Por lo tanto, la 10ª parte de la ciudad, que significa toda la nación francesa, se razona porque Francia es parte de los 10 reyes que surgieron a partir de la caída del Imperio Romano. 7,000, lo que se interpreta en relación a esto, que es un número comparativamente pequeño de personas, pero suficiente para que los sobrevivientes reconozcan la soberanía de Dios cuyos testigos habían despreciado. Es decir, son muertos literales. O sea, no tiene que ser exactamente 7,000, pero usted dice que van a existir muertos por causa de la persecución. Y hay algo interesante. Dice, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión. Y dice, estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10,000 hoy, por no decir 100,000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor, ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti condenarás. Hasta aquí podíamos haber terminado el estudio y hablar sobre la 7ª trompeta, que es lo que viene. Pero como ven, quise hacerlo lo más ágil posible. Quiero hacer énfasis en esta segunda parte. ¿Quiénes son los dos testigos a los cuales se refiere Apocalipsis 11? Primero quiero exponerle los elementos que justifican otra interpretación sobre los dos testigos. El primer elemento que quiero discutir es que a Juan se le pide que mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Estamos hablando de juicio. ¿Y quiénes son los que van a ser juzgados? Ya lo vimos. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? No va a comenzar por los gentiles. Y así nos afirma Apocalipsis capítulo 11. Dice que los gentiles no serán medidos, sino van a ser medidos aquellos que están adorando en el templo de Dios. Y si es así, vemos que entonces la misión de los testigos está en relación al juicio. ¿Y por qué digo esto? Vamos a Apocalipsis capítulo 11, todos tengan la Biblia ahí, vamos a leerlo despacito para que se den cuenta. Me fue dado una caña semejante a una vara de medir y me fue dicho, levántate, mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario porque es dado a los gentiles que pisotearán el santuario, la ciudad santa durante 42 meses. Estamos hablando del tiempo de juicio a partir de 1844. Comienza el juicio, pero ahora te presentan a los que no van a ser juzgados y por qué no van a ser juzgados. Y ahora te dicen, ¿por qué no van a ser juzgados? Porque ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses, sobre el periodo de 1260 años, que ya lo vimos, del 538 a 1728. Y ahora te expone en un versículo lo que hizo el pueblo de Dios, que sí va a ser juzgado durante ese tiempo de persecución. Sigue diciendo, y daré poder a mis dos testigos, ese es el pueblo de Dios, que fue perseguido en ese tiempo, para que profetizaran vestidos de saco durante el mismo periodo, 1260 días. Así que te dicen a los que no van a ser juzgados, ¿y qué le sucedió al pueblo de Dios que sí va a ser juzgado en el juicio que comenzó en 1844 en el contexto del juicio? Así que el pueblo de Dios entra dentro del contexto del juicio. Y dice, estos son los dos olivos, los dos candeleros que están ante el Dios de la tierra. Creo que la obra de los dos testigos posterior a este tiempo va a acontecer durante el tiempo de juicio, después de 1844. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, su testimonio es dado durante la quinta trompeta, que es cuando se abre el pozo del abismo. ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 11:7? Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá y los vencerá y los matará. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la bestia que sube del abismo. ¿Cuándo es que puede subir a la bestia del abismo? ¿Cuándo? ¿En qué periodo? Tiene que ser obligatoriamente en la quinta trompeta. ¿Y por qué en la quinta trompeta? Recordemos que la quinta trompeta es el tiempo en que estamos viviendo. La quinta trompeta comienza a sonar a partir de 1844. Ya la estudiamos. El que no lo haya visto, yo lo invito a estudiar la quinta trompeta en los estudios anteriores. Mira lo que dice la quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo subió una humareda como el humo de un gran horno y que oscureció el sol y el aire. ¿Cuándo se abre el pozo del abismo? Durante la quinta trompeta. ¿Estamos claros? No hay dudas. Ahora, ¿qué acontece durante la quinta trompeta que me dice a mí que esto tiene que ser después de 1844? Vamos a seguir leyendo. Capítulo 9, versículo 4, donde se habla sobre la quinta trompeta. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran el sello del Dios en su frente. Vamos. Dice que no dañe ni árbol, sino a los que no tienen el sello de Dios en su frente. La pregunta es, ¿cuándo es que se comienza a sellar el pueblo de Dios? Todos sabemos que antes del juicio no había sello, que el sello de Dios comienza a ponerse en la frente del pueblo de Dios a partir de 1844, que es cuando comienza el juicio. Por lo tanto, la quinta trompeta, si hay personas que ya están selladas, a las cuales Dios va a proteger, obligatoriamente la quinta trompeta tiene que sonar después de 1844. Por lo tanto, en 1844, a partir de ahí, es también cuando se abre el pozo del abismo. Por lo tanto, la bestia no puede ser la Francia que le dio la herida mortal al papado, que fue en 1798, ni la Revolución Francesa, que fue en 1793. Tiene que ser posterior a 1844. Si leemos, por ejemplo, Apocalipsis 17, vamos a ver una bestia que sube al abismo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Dice lo siguiente. La bestia que viste era y ya no es, y está por subir del abismo e ir a destrucción. Y los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Ahora aquí me hablan de una bestia que sube del abismo, que fue, no es y está por subir del abismo. ¿Cuál es esa bestia? Si vamos a Apocalipsis 13, donde se habla de una bestia que sube del mar, dice,
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Nos recuerda algo los 10 cuernos? Cuando Roma fue dividida. Sobre sus cabezas 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Y versículo 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Nos está diciendo que esa bestia recibió una herida mortal. Por lo tanto, Apocalipsis 17:8 nos está diciendo que esa bestia era poderosa. Después no es, después de que recibió la herida mortal, dejó de ser. ¿Dónde estaba? En el abismo. Y después dice que sale del abismo porque volverá a ser y perseguirá al pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13. Cuando sale del abismo, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 7, y se le permitió combatir a los santos y vencer. Lo que dice Apocalipsis 11 que estamos estudiando, que esta bestia que sube del abismo persigue a los santos y los mata. Por lo tanto, la bestia de Apocalipsis 13 es la misma bestia de Apocalipsis 11:6 que estamos estudiando. Dice, se le permitió combatir a los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué pasó ahora? Y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Sin mucha explicación, la palabra de Dios nos dice que no es Francia, sino que es la Roma papal, que tuvo su poder por 1260 años, el 538 a 1798, que recibió la herida mortal en 1798 y que en el futuro volverá a tener poder y perseguirá a quienes, a los 2 testigos a cual va a matar. Otras razones son porque el espíritu de profecía en el libro de eventos de los últimos días dice lo siguiente. En el capítulo lejos de las ciudades, ella está llamando a que nos establezcamos lejos de las ciudades. Y esto está dentro del contexto del terremoto de San Francisco que ocurrió en abril de 1906. Cuando ve que San Francisco fue destruida totalmente, mira lo que ella escribe en relación al terremoto de San Francisco. Todo lo que quieran comprender el significado de estas cosas, el significado de qué, de lo que está ocurriendo en las ciudades, por qué hay que salir de las ciudades grandes, dice ella. Lea el capítulo 11 de Apocalipsis y mira lo que nos dice. Lea cada versículo y entérese de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lea también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. Ahora la pregunta que yo me hago, si ella escribe en 1906 esto, que supuestamente ya el capítulo 11 se había cumplido en la Revolución Francesa, ¿por qué nos dice que lo leamos para conocer las cosas que van a ocurrir en las ciudades en el futuro? El espíritu de profecía en el White está viendo el capítulo 11 de Apocalipsis también en el futuro y no lo está viendo como un cumplimiento totalmente en el pasado. Porque sí sabemos que hay cosas que se cumplieron en el pasado, como el periodo de persecución papal del 538 a 1798. Pero el resto de la persecución de los 2 testigos, vamos a ver que se cumple en el futuro. Otra razón es el siguiente, dice Ellen White. Todo el ministerio de los 2 testigos es seguido inmediatamente por el toque de la 7ª trompeta. Así cuando veamos cómo ocurre todo lo que le sucede a los 2 testigos, la historia como la vimos, inmediatamente viene el toque de la 7ª trompeta y que está situada en el futuro. Si la 7ª trompeta está situada en el futuro, los acontecimientos que están previos a la 7ª trompeta están aconteciendo o están en el futuro también. Y que tiene que ser cuando los reinos del mundo lleguen a ser de nuestro Señor y de su Cristo, dice la 7ª trompeta. Y según Ellen White, esto aún no ha sucedido. Ella dice, los reinos de este mundo no han llegado a ser todavía los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. No os engañéis. En Consejo para los Maestros, página 399. Y dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Si esto es así, no quedaría por tocar una sola trompeta, porque está diciendo que una trompeta sonará tras otra. Como mínimo tienen que faltar por tocar 2 trompetas. Por eso estamos viviendo en la 5ª trompeta. Falta por tocar la 6ª trompeta, que es el tiempo de cierre, el tiempo de gracia, y la 7ª trompeta, que es la segunda venida de Jesús. Todo esto concuerda perfectamente
con lo que dice el Espíritu de Profecía y la palabra de Dios. Seguimos. Para identificar entonces, ahora estamos ya preparados para identificar quiénes son los dos testigos. Nos dice que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, si vamos a leer Zacarías, y los invito a todos a buscar el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 5, pero quizás podamos hablar un poquito más. Dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino como espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿en qué contexto se está hablando aquí? En el tiempo de Zacarías sabemos que el pueblo de Dios había regresado de Babilonia, que había sido desterrado por 70 años y el templo de Jerusalén había sido destruido por el rey Nabucodonosor. Ahora viene Zorobabel y se le da una misión a Zorobabel y se le dice que hay que reconstruir el templo de Jerusalén. Imagínense ahora, Zorobabel dice, ¿y con qué recursos se va a reconstruir el templo? Un templo con la gran majestuosidad que tenía. Recordemos que fue David, el rey David, que había reunido todos los recursos porque él quería construirle un templo a Jehová. Y no fue David, Dios le dijo que no era él que iba a construir el templo, sino iba a ser su hijo. Y Salomón, el rey más rico del mundo, utilizó todos los recursos que podía utilizar para construir un majestuoso templo. Y ahora Zorobabel, que vienen del destierro, vienen de Babilonia, después de haber sido esclavos en Babilonia, y Dios le da una misión. Esa misión para Zorobabel era imposible. No tengo ejército, no tengo dinero, no tengo recursos. ¿Cómo voy a reconstruir el templo? Y ahora es cuando Dios le responde a través del profeta Zacarías y le dice, bueno, va a reconstruir el templo, pero no es con ejército ni con fuerza, sino ¿con quién? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Contamos con nuestros recursos para hacer la obra de Dios. Y Dios te está diciendo, no te preocupes, porque no lo vas a hacer ni con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y vamos a leer un poquito el contexto y qué está diciendo. Capítulo 4, a partir del versículo 2, dice, me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelero de oro con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío. Entonces respondió, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu. Pero así como el templo sí llegó a ser reconstruido, también el templo de Dios que está disperso hoy, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que está disperso hoy, va a ser reorganizada en un solo pueblo, en un solo cuerpo. Y esa es una misión imposible que Dios le dio al remanente. ¿Qué fue lo que le dijo Apocalipsis 10? Con dolor de estómago después del chasco, y ahora es necesario que profetices otra vez a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Eso es una misión imposible. Ahora Dios nos está dando el mismo mensaje, está diciendo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú vas a reconstruir el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es el cuerpo de Jesucristo? La iglesia. Jesús es la cabeza y el cuerpo es su iglesia. Jesús no tiene muchos cuerpos. Los miembros del cuerpo de Jesús están diseminados por el mundo, en muchas denominaciones, pero ahora hay un pueblo de Dios, un remanente. Estos dos testigos tienen una misión. ¿Y cuál es la misión? De reconstruir el cuerpo de Cristo, de traer a los miembros de Cristo que están diseminados, que están dispersos, y formar el único cuerpo de Cristo, una sola iglesia, el cual Cristo vendrá a buscar. Por eso la misión de los dos testigos parece imposible. Pero Dios nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y mira lo que dice ahora al final, que lo vamos a entender. Ya esto lo vimos en el estudio anterior. Se predicará el mensaje de los 3 ángeles unido al clamor del ángel del capítulo 18. Y será el fuerte pregón. El pueblo de Dios recibirá ¿qué cosa? La lluvia tardía.
y con el poder del Espíritu Santo se predicará estas verdades a todo el mundo. Y el pueblo de Dios disperso saldrá no solo de Babilonia, sino también de Egipto, y se unirán a los entendidos, al remanente, para formar parte de los 144,000 que esperarán al Señor. No debemos afligirnos por esto. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia previa ya. Recordemos a los discípulos de Dios. Los discípulos, cuando ellos esperaban que Jesús iba a tomar el trono de David y que los iba a libertar del yugo romano. ¿Y qué pasó? Jesús no se sentó en el trono. Jesús fue llevado a la cruz del Calvario y fue crucificado en la cruz del Calvario. Qué gran chasco tuvieron los discípulos. Esperaban que su libertador los libertara, y ahora su libertador es crucificado como uno de los bandidos en la cruz del Calvario. Ellos también tuvieron un chasco. Pero después vieron a Jesús resucitado. ¿Y qué hizo Jesús? No se muevan de aquí. ¿Hasta qué? Hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo. Y el día del Pentecostés, cuando ellos estaban reunidos en la fiesta del Pentecostés, ¿qué sucedió? Algo extraordinario. Dice que como lenguas de fuego cayeron sobre los discípulos. El Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y con gran poder comenzaron la predicación del Evangelio. Y nada los detuvo en su misión. A tal punto que dieron su vida y llegaron a ser los mártires para cumplir la misión de Jesús. Nada pudo detener la expansión del Evangelio por todo el mundo. Por eso nosotros podemos conocer el Evangelio hoy, porque ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Hoy muchos pastores están buscando nuevas estrategias para predicar el Evangelio, para llegar al mundo por el Evangelio. Están contando con su fuerza. A veces le echan la culpa que los culpables es el tipo de mensaje que estamos dando. Y hay una dicotomía. Unos quieren predicar el amor de Cristo o dicen que hay que predicar la ley de Cristo y no saben qué cosa predicar. Y el mensaje que estamos predicando es un mensaje correcto. La iglesia adventista tiene el mensaje correcto, la verdad presente para predicar. Ahora, ¿por qué las personas no se convierten? ¿Por qué las personas no aceptan el mensaje? Porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Estamos contando con nuestras posibilidades. Y lo que tenemos que pedirle a Dios que derrame su lluvia, la lluvia tardía, que derrame el Espíritu Santo. Y cuando Dios haga esto, el mensaje va a ser imparable. Será derramado el Espíritu Santo y este mensaje llegará a todo el mundo. Y el pueblo de Dios que está disperso, los miembros del cuerpo de Jesús que están dispersos, vendrán de la dispersión y formarán un solo cuerpo, formarán un solo pueblo al cual Dios vendrá a buscar para vivir con él por la eternidad. Estos dos testigos dicen que si alguno quiere dañarle, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 5. ¿Recuerdan ustedes a alguien en algún lugar de la Biblia donde por el fuego devora a sus enemigos? Vamos a buscar la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 15. Dice, después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó desde una ventana de su casa de Samaria. Es decir, Ocosías el rey se cayó y se lesionó. Envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal-Zebut. A Baal. ¿Consultar a qué? Ahora tenemos el rey de Israel, Israel del norte, que reinaba en Samaria, y en vez de ir a consultar a Jehová, ¿qué iba a consultar? A Baal, Dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, levántate y suba a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y dile, no hay Dios en Israel que vosotros vaya a consultar a Baal-Zebut, Dios de Cron. Por tanto, así dice el Señor, del lecho en que subiste no descenderás, de cierto morirás. Y Elías se fue. Y como los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Ellos respondieron, encontramos un varón que nos dijo, volveos al rey que os envió y decirle, así dice el Señor, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebut, Dios de Cron. Por tanto, del lecho que subiste no descenderás, de cierto morirás. Entonces él le preguntó, ¿qué aspecto tenía ese varón que encontrasteis? Y os dijo esas palabras. Respondieron, un varón vestido de un manto de pelo y un cinto de cuero. Entonces le dijo, es Elías. Entonces Ocosías envió a él un capitán de 50 con sus 50 que subió a donde él estaba sentado en la cumbre de un monte y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió, si yo soy varón de Dios,
descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Y es interesante, dice, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Es a través de la palabra del profeta que desciende fuego del cielo. Dice, volvió el rey a enviar otro capitán con otros 50 que subió y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende. Elías respondió, si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Y el rey envió a un tercer capitán con sus 50. Aquel tercer capitán subió, se hincó de rodillas ante Elías y le rogó, varón de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos tus 50 siervos sea de valor ante tus ojos. Ya descendió fuego del cielo y consumió a los 2 primeros capitanes con sus 50. Sea ahora mi vida y valor ante tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él, no lo temas. Y él se levantó y descendió con él al rey. Hay un profeta que sale fuego de la boca y devora a su enemigo porque él habló y fue hecho. Entonces tenemos aquí en el primer testigo aquí, a Elías, pero también nos dice otra característica, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué profeta hizo eso? Que dijo que no va a llover durante 3 días y medio y no llovió. Si vamos ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1, dice lo siguiente. Entonces Elías, tibista de Galad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ahora dice en estos años, pero no sabemos realmente qué tiempo fueron los años. Pero Lucas 4:25 y Santiago 5:17 sí nos dan el detalle de cuántos días fue que dejó de llover. Lucas 4:25 dice lo siguiente. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en todo el país. ¿Quién fue el que tuvo poder para cerrar el cielo para que no lloviera por 3 años y medio? Pues Elías. Pues entonces ya tenemos 2 para Elías. Vamos a ver otra característica de estos, los 2 testigos. Dice, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. En Apocalipsis 11:6. Y ahora ¿hay algún profeta que convirtió las aguas en sangre? Si vamos al libro de Éxodo capítulo 7, versículo 14, vamos a encontrar que hubo un profeta que se llama Moisés, el cual convirtió las aguas del Nilo en sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y se niega a dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, cuando sale al río, ponte a la orilla del río ante él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti para decirte que dejara salir a mi pueblo a fin de que me sirva en el desierto y hasta ahora no has querido oír. Así dice el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques, y sobre todos sus depósitos de agua para que se convierten en sangre y haya sangre en todo Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor mandó y levantó la vara e hirió el agua del Nilo en presencia de Faraón y su siervo y todo el agua del Nilo se convirtió en sangre. Entonces tenemos ahora el otro profeta. ¿Quién es? Moisés. ¿Y cuál es la otra característica? Dice, y para herir la tierra con toda plaga. Y sabemos que Moisés hizo caer sobre la tierra de Egipto 10 plagas, la última de los primogénitos. Eso lo vemos en Éxodo capítulo del 8 al capítulo 11, que se habla de las 10 plagas de Egipto. Tenemos 2 para Moisés y 2 para Elías. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Bueno, estos 2 testigos entonces son Moisés y Elías. Yo creo que no hay duda. La palabra de Dios nos está diciendo quiénes son estos 2 testigos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están estos 2 testigos? Es que Moisés y Elías están vivos después de 1844, cuando estos testigos están testificando. ¿Dónde están Moisés y Elías? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Judas, capítulo 1, versículo 9, nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Jesús quería resucitar el cuerpo de Moisés. Entonces el diablo decía que no podía llevárselo porque él había pecado. Jesús le decía, pero yo voy a morir por él. Dice, pero aún no has muerto. Así que hubo una disputa entre el arcángel Miguel o Jesús
y Satanás por disputar el cuerpo de Moisés. Moisés fue el que murió, el profeta que murió y fue resucitado y fue llevado al cielo. Y ahora vamos a ver, ¿quién es Elías? En Segunda de Reyes capítulo 2 dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Sabemos que Elías fue llevado al cielo sin ver muerte, en un torbellino. ¿Dónde están Moisés y Elías? Pues Moisés y Elías están ¿dónde? En el cielo ante la presencia de Dios. Uno fue resucitado y el otro ascendió sin ver la muerte. Ahora, ¿existe algún lugar de la Biblia donde se aparecen Moisés y Elías frente a Jesús? Vamos a buscar Mateo capítulo 17 y versículo 1 a 9, donde se habla de la transfiguración de Jesús. Primeramente, Jesús dijo a sus discípulos, os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Imagínense que ahora Jesús le dice, algunos de los que están vivos aquí de ustedes no van a gustar la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y ahora la pregunta, ¿Jesús vino en aquel tiempo? Pero vamos a ver qué sucedió después. Dice, 6 días después. ¿Qué aconteció 6 días después? Llevó consigo a un monte alto, ¿a quién? A Pedro, a Santiago, a Juan, hermano de Santiago, y allí se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Y de pronto aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Interesante. Ahora Jesús nos está llevando a un escenario que simboliza la segunda venida de Cristo. ¿Y quién aparece en la segunda venida de Cristo? Simbólicamente o en su representación en la transfiguración. Pues aparece nada menos que los dos testigos, Moisés y Elías. Qué interesante. Eso quiere decir que cuando Cristo venga por segunda vez, ¿quiénes son los que van a estar a la presencia de Dios? Van a estar Moisés y va a estar Elías, porque Jesús lo ha dicho aquí en su palabra. Y vamos a seguir, ¿qué dice? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa lo cubrió. Jesús no dice que vienen las nubes, está representando su segunda venida. Y una voz del cielo desde la nube dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco, escucharlo a él. Al oír esto, los discípulos se postraron en tierra y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Cuando levantaron sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Ahora Jesús le está dando en una pantalla lo que va a suceder en su segunda venida. Y entonces, en su segunda venida van a haber 2 personajes, va a estar Elías y va a estar Moisés. Van a estar los 2 testigos que son Elías y Moisés. ¿Qué representan Moisés y Elías entonces? Porque sabemos que no van a estar Elías y Moisés en la segunda venida de Cristo, sino ¿quiénes van a estar? Los 144,000, va a estar el pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué dice, qué representa Moisés y Elías. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con él estaban no gustaría de ver la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo advenimiento de Jesús. Es decir, aquellos muertos que murieron con la fe en Cristo Jesús, cuando venga Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? Va a haber una resurrección de muertos. Por eso es que nuestro apóstol Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y juntos ascenderemos con el Señor en el aire. Y ahora, ¿qué representa Elías? Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representa a los que cuando vuelva Cristo serán transformados inmortales y trasladados al cielo sin ver muerte. Aquí tenemos al grupo de Dios, a los 2 grupos, a unos que van a ser resucitados y a otros que están vivos y van a ser transformados y juntos van a ascender con el Señor en el aire. Los discípulos contemplaban con temeroso asombro la excelsa majestad de Jesús y la nube que los cobijaba, y oía la voz del cielo de Dios diciendo con terrible majestad, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, ¿quiénes son Moisés y Elías? Pues Moisés y Elías, que son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra,
son nada menos y nada más que el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Los dos testigos. Ahora vamos a ver una profecía que nos hable de Moisés y Elías. Pero ahora vamos a una profecía juntos en el tiempo del fin. Vamos todos a Malaquía capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Pregunto, ¿el día ardiente como un horno ya llegó o eso está en el futuro? Eso está en el futuro cuando Cristo venga, supuestamente. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Ese día esta tierra será destruida con fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá ¿quién? El sol de justicia, que es Jesús, y en sus alas traerá salvación. Jesús traerá ¿qué? La salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, el pueblo de Dios. Este es nuestro Dios, a él hemos esperado, he aquí a nuestro Dios. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí realmente nos está describiendo acontecimientos que ocurrirán en la segunda venida de Cristo. Pero interesante lo que viene después. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Nos está diciendo que el pueblo de Dios, antes de la venida de Cristo, eso es que esperan la venida de Cristo, que van a saltar como becerros en las manadas, muy contentos porque su Señor viene, y guardan la ley de Moisés. Y hay quienes podrán decir, pero ¿cómo que vamos a guardar toda la ley de Moisés? No, no está hablando de cualquier ley de Moisés. Los que aquellos dicen que el sábado no hay que guardar lo que es el domingo, no han visto lo que dice Malaquía capítulo 4. Porque dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb. ¿Cuál es las ordenanzas que Dios le dio en Horeb? Horeb fue el monte de Sinaí, cuando Dios le encargó a Moisés las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. En Horeb no le encargó ningún otro mandamiento. Fueron solamente los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Y dice a este pueblo que está viviendo el último tiempo, a sus 2 testigos, que se acuerde de la ley de Moisés. ¿Y qué dice más? He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, tenemos la ley de Moisés y tenías al profeta Elías que va a venir antes de que venga la segunda venida de Cristo. ¿Quién va a profetizar? El profeta Elías va a volver a profetizar. Interesante. Dice que tiene una misión. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Vendrá Elías otra vez? ¿Quién es el Elías que ha de venir? Vamos a buscar Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13. Después de que Jesús se transfigura, mira lo que sucede. Está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? En la transfiguración. Después de la transfiguración, sigue diciendo el versículo 10 al 13. Al descender del monte, por eso vamos a seguir la secuencia, Jesús le mandó, no digas esta visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ahora le dice, entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y ahora en el contexto le está diciendo, Jesús respondió, a la verdad Elías vendrá primero. Está hablando de que Elías vendrá primero antes de la segunda venida de Cristo, porque está hablando cuando Cristo se transfigura y aparece Elías y Moisés. Dice, ¿por qué los profetas dicen que Elías debe venir primero? Y dice Jesús, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todo. Ese es el papel que tiene el Elías de este tiempo. Restaurar todas las cosas. Sin embargo, os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y esto es tan bello y tan interesante. El profeta Elías vino como profeta y conocemos la historia del profeta Elías que fue llevado al cielo sin ver muerte. Y ahora Juan el Bautista, que dice que viene con el espíritu de Elías, no es que es el profeta Elías, viene con el espíritu de Elías, ¿a qué? A preparar el camino de la primera venida del Mesías. Y es el que dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos, y llama al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Y ahora Elías, antes que venga el día terrible de Jehová, antes de la segunda venida de Jesús, viene un pueblo con el poder de Elías
a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. ¿Y quién es ese pueblo? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Busquemos Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Se airó contra quién? Contra la mujer, la iglesia. ¿Y se fue a hacer guerra contra quién? Con el resto, contra el remanente de la descendencia de ella. La iglesia vino un remanente que descendió. ¿Quién es el remanente de 1844? El remanente que sigue predicando la venida de Cristo, que tuvo el chasco. ¿Quién es? Y ahora dice, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Te acuerdas que habíamos acordado de Moisés, la ley de Moisés? Y tienen el testimonio de Jesús. Así que este remanente, estos dos testigos, guardan los mandamientos de Dios, representado por la ley de Moisés, incluyendo el cuarto mandamiento, el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo, representado por el profeta Isaías, de Elías. ¿Y por qué dicen? Ahí no está hablando de profeta, está hablando del testimonio de Jesucristo. Pero si leemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, los dos testigos tienen la ley de Moisés y tienen el espíritu de Elías, el espíritu de profecía. Es el pueblo de Dios que tiene estas dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen en su pueblo a un profeta. ¿Quién es el pueblo que tiene un profeta y guarda los mandamientos de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. Por eso cuando estamos estudiando muchas veces menciono el espíritu de profecía que fue dado a Ellen White. Y mencionamos a Ellen White en los estudios. Isaías capítulo 8. A la ley, la Biblia, al testimonio, el espíritu de profecía, a Moisés y a Elías. Si no habla conforme a esto, es porque aún están en tinieblas. Por lo tanto, la iglesia remanente, los dos testigos, tienen nombre y se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque a muchos no les guste. Vamos a hablar un poquito de la bestia que sube al abismo, aunque ya hablamos bastante de la bestia que sube al abismo, la identificamos como el papado, que recibió la herida mortal en 1798, que reaparecerá en el futuro y hará guerra contra el pueblo de Dios y los perseguirá y los matará. Y ya lo dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Durante el quinto sello, como lo vimos nosotros en estudios anteriores, en el periodo, después del periodo de 1798, recordemos que dice el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaron a gran voz. Ahora aquí hay unos mártires que están clamando a gran voz a Dios. Le están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hubo muchos mártires durante todo ese periodo de 1798. Y ahora estos mártires simbólicamente están clamando, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas? Ahora mira la respuesta que Dios les da. Entonces se le dieron a cada uno vestidos blancos. Se dio vestidos blancos que simbolizan que son salvos. Y se les dijo que descansara un poco más de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Está diciendo en el quinto sello que ellos deberían descansar porque hay un grupo de mártires que van a acontecer en el futuro para formar parte de todos los mártires. ¿Y quiénes son los que van a completar estos mártires? El mismo poder perseguidor que mató al pueblo de Dios durante 1260 años, que recibió una herida mortal, este mismo poder va a volver a resucitar otra vez, saldrá del abismo y va a seguir persiguiendo al pueblo de Dios y va a completar los mártires de Jesús en el tiempo del fin. ¿Cuánto tiempo durará la persecución? Dice que 3 días y medio, que son 3 años y medio. Es mucho tiempo. El mismo tiempo que fue perseguido Elías, es el mismo tiempo que va a ser perseguido el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Imagínense que nadie podrá comprar ni vender sino los que tienen la marca de la bestia. Así que aquellos que tienen el sello de Dios no van a poder comprar ni vender, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a ser muertos, van a haber muchos mártires, que va a ser el segundo grupo de mártires que va a completar el total de mártires. Van a ser los Moisés, que van a resucitar cuando Cristo venga. Pero van a quedar un grupo que van a ser los Elías y van a formar parte de los 144,000, que van a ser los Elías, que van a terminar la predicación y van a recibir al Señor vivos sin ver muerte.
Va a ser 3 días y medio, 3 años y medio. Es mucho tiempo para soportar una persecución. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Recordemos la experiencia de Elías. ¿Cómo sobrevivió Elías? Tendremos que aprender a depender de Dios. Pero eso lo tenemos que aprender desde ahora, a depender de Dios desde ahora, porque cuando empiece la persecución, nada de lo que guardemos, nada de lo que tengamos va a servir. Puedes guardar el dinero que quieras, te lo van a bloquear, no va a servir para nada. Puedes comprarte la casa que quieras, donde quieras, no te va a servir para nada. Te van a tener controlado, vas a tener que huir, no vas a tener posesión, no vas a tener nada. Vas a tener que depender totalmente de Dios. Pero Dios ha prometido que enviará a sus ángeles y hará un cerco alrededor tuyo y te protegerá y nada te sucederá. Ahora Apocalipsis continúa diciendo, dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo que es como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemia, y le fue dada autoridad de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo, y se permitió que combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo a tribu, pueblo, lengua y pueblo. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que todos aquellos que no tengan el sello de Dios, que tengan la marca de la bestia, van a adorar a la bestia y se van a unir a la bestia y van a perseguir juntos al pueblo de Dios. Seguimos entonces Apocalipsis capítulo 11. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a suceder? Pues los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ellos lo van a ver. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 1, ¿qué es lo que dice? Mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Todo ojo lo verá. Así que cuando Cristo venga y suene trompeta y los muertos en Cristo resuciten, aquellos que persiguieron a los siervos de Dios y le dieron muerte van a verlo resucitar. Por eso que dice Apocalipsis capítulo 11 que estamos estudiando, pero después de los 3 días y medio, después de la persecución de aquellos días, entró en ellos un aliento de vida, vino Cristo, la resurrección de los muertos, se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. Y sigue diciendo, entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, en la segunda venida de Cristo, a la vista de sus enemigos. Y en aquella hora un gran terremoto. El gran terremoto que lo podemos ver en la segunda venida de Cristo va a ser un acontecimiento extraordinario. Dice que las islas se van a mudar del lugar, el cielo se va a enrollar como un pergamino, pero estos acontecimientos nos está diciendo que son obras de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice. En aquella obra un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Qué significa que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó? ¿Qué significa la 10ª parte? La 10ª parte pertenece a Dios. El diezmo es la 10ª parte. ¿A quién pertenece? A Dios. Te está diciendo que estos acontecimientos pertenecen a Dios, son ejecutados por Dios en su segunda venida. El sol y la luna y las estrellas saldrán de su lugar, de sus órbitas, y murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. 7,000 hombres. ¿Qué significa la palabra, el número 7? Representa que esto no es la tercera parte. La tercera parte, cuando caían las plagas, eran ejecutados ¿por quiénes? Por los demonios. La tercera parte de los ángeles que cayeron, pero los 7 representa a Dios. Todos los acontecimientos que suceden en la segunda venida tienen que estar en relación con la venida de Jesús, tienen que estar en relación con Dios. Suceden directamente por la segunda, como consecuencia de la segunda venida de Jesús. Dice el segundo ay ya pasó, el tercer ay vendrá pronto. Fíjense, es así, cuando terminamos aquí la historia de los 2 testigos, termina el segundo ay. El segundo ay, ¿qué cosa es? Termina la 6ª trompeta. Y la 6ª trompeta se relaciona totalmente con el tiempo de derramamiento de las plagas, antes de la segunda venida de Cristo. Si la 6ª trompeta es desde que cierra el tiempo de gracia y comienza a derramarse la 7ª y última plaga. Y ahora viene el tercer ay, que es la 7ª trompeta, que es lo que vamos a estudiar.
La séptima trompeta, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y el granizo fue la última plaga. ¿Qué significa todo esto? Has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Cuándo Cristo toma su poder? Según la palabra de Dios, lo buscamos en Mateo 28, 18, Jesús dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo Jesús recibió su potestad sobre el cielo y la tierra? Simplemente cuando Él resucita y asciende al cielo y es entronizado al lado de su Padre, Él recibe toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Dios manda a que todos en el cielo y en la tierra adoren a su Hijo. Pero la pregunta es, Él recibió la potestad en el momento, en el año 31, pero comenzó a reinar. Vamos a ver cuándo comenzó a reinar. Apocalipsis 19, 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo sucede todo esto? Dice, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego y tenía en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Sabemos que el Verbo es Jesucristo. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuándo Cristo empieza a reinar? Pues cuando se levante, Él está intercediendo por el mundo entero, por todos nosotros los pecadores, ante Dios en el lugar santísimo. Pero cuando Él se quite su ropa sacerdotal y se levante y deje de interceder, se va a vestir como Rey de Reyes y vendrá entonces y buscará a su pueblo y comenzará a reinar por la eternidad. Ahora hay algo interesante. Hay quienes pensaron que Cristo empezó a reinar en 1844, pero está un error. Mira lo que dice la sierva del Señor. Dice, los reinos de este mundo no han llegado a ser todavía los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. No os engañéis, porque esto es un evento que va a acontecer en el futuro. ¿Durante qué? Durante la séptima trompeta. Se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Dice la profeta de Dios en Primeros Escritos, capítulo 36. Y aquí lo vamos a entender todo. Vamos a ver que estos son acontecimientos que se siguen uno a los otros. Una cosa es cuando se airaron las naciones, otra es la ira de Dios y otra el tiempo de juzgar a los muertos, el juicio de los muertos. No es que Ellen White cree o interpreta la palabra de Dios. Esto es una visión directamente de Dios. Dice, al principiar el Santo Sábado, 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia Hermano Verde en Rocky Hill, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo. ¿Dónde está Jesús? En el lugar santísimo. Donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviese decidido todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad.
vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a la otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones están airadas ahora, dice Ellen White. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá la vestidura de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. ¿Qué nos está diciendo? Muy claro, más claro ni el agua. Dios está diciendo, las naciones se han airado ahora, en el tiempo que estamos viviendo. Pero después Dios, cuando Jesús termine de interceder, se acabará el tiempo de gracia y comenzará a derramar las 7 postreras plagas, que será la ira de Dios. Y después de la ira de Dios, Cristo vendrá y comenzará, ¿qué cosa? El tiempo de juzgar a los muertos. Todos los muertos. Recordemos que ahora el juicio que existe hoy, hasta que Cristo, mientras Cristo está intercediendo, es el juicio para el pueblo de Dios. Pero dice que a los impíos no se midan, no se va a juzgar, porque hay un juicio especial de 1000 años que sucederá al final de la segunda venida de Cristo. Y no lo digo yo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 24. Dice lo siguiente. Y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinar con Cristo por 1000 años. Qué interesante está esto. Aquellos mártires, aquellos que fueron perseguidos por la bestia, aquellos que no se dejaron poner la marca de la bestia, aquellos que recibieron el sello de Dios y que predicaron el evangelio, tienen potestad para juzgar. Se sentaron ellos y recibieron facultad para juzgar. Dice en 1 Corintios 6:2 el apóstol San Pablo: ¿os no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo está diciendo que nosotros una vez vamos a juzgar al mundo. ¿Y por qué vamos a juzgar al mundo? Porque hay muchas personas que no van a estar en el cielo y nosotros pensamos que deberían estar en el cielo. Y ahí va a haber un juicio. Y vamos a ver si lo que hizo Jesús fue justo. Nos vamos a conocer la justicia de Dios. Y vamos a saber que todo lo que Dios hizo fue justo. A veces nos enfocamos en que Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es juicio consumidor también. Y esto es interesante saber que habrá un tiempo de juicio. ¿Y qué tiempo va a ser el juicio? Sigue diciendo Apocalipsis 20. Y no habían recibido la marca en su frente y en su mano, y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuánto tiempo van a estar reinando con Cristo en el cielo? Dice la palabra de Dios que son 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante los 1000 años. No está diciendo la palabra de Dios de que hay 2 resurrecciones, pero dichosos los que resuciten en la primera resurrección serán los Moisés, que van a resucitar cuando Cristo venga. Pero el resto, que no son Moisés, que no creyeron en Jesús, pues no van a resucitar, van a quedar muertos. Y aquellos que estén vivos, que no son Elías, pues van a morir con el resplandor de la venida de Cristo. Y esos muertos no volverán a vivir ¿hasta cuándo? Hasta 1000 años posteriores. Todos vamos a resucitar. Lo que unos en la primera resurrección y otros en la segunda resurrección. Bienaventurado el que resucite en la primera resurrección, porque la muerte no tiene poder sobre él. Porque los que resuciten en la segunda resurrección van a tener una muerte segunda. Porque va a haber un juicio. Vamos a ver que Cristo fue justo y después viene la sentencia sobre aquellos que negaron el evangelio de Jesús.